Hola, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco acerca de lo que fue la colonización española y la huella permanente que ha dejado en América Latina. La colonización española comenzó en el año 1942 con un viaje de Cristóbal Colón y esta se consolidó en los siglos XVI y en el siglo XVII, cuando España organizó nuevos territorios en América. Este fue un proceso en el cual España se expandió y aprovechó los recursos naturales que intentó convertir los pueblos indígenas al cristianismo y estableció también un control sobre ellos. Esto creó una cultura social, política y una estructura de gobierno. La estructura de gobierno era dirigida por virreinatos, que en este caso era una identidad territorial que administraba y establecía el gobierno. En este caso, los gobiernos eran por un virrey, quien actuaba en representación del rey de España. La colonización española ha dejado una marca importante en América Latina, ya que todavía hasta el día de hoy sigue teniendo una huella impactante en América Latina. Este fue un choque de culturas y una mezcla única que cambió el idioma español, que extendió la religión y también el modo en el que se organiza el gobierno y la sociedad. Muy buenas noches, mi nombre es Lester Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el tema del lenguaje. Este texto destaca cómo el español se convirtió en la lengua dominante de América Latina, debido a la colonización, pero también mencionado el impacto que tuvieron las lenguas indígenas en el idioma español y cómo se ha intentado rehabilitar estas lenguas autóctonas. En la actualidad, a través de los misioneros de las lenguas indígenas fueron documentadas, pero las políticas coloniales favorecieron el uso del español, lo que provocó un declive en las lenguas nativas. Hoy en día hay esfuerzos para salvar y preservar estas lenguas. En un texto de reflexión sobre la influencia de los colonialismos en la lengua y la cultura, y como a pesar de la importancia del español, las lenguas indígenas siguen siendo una parte fundamental en la identidad cultural de América Latina. Muchas gracias. Abordar el tema de la religión en la época de la colonización española. Durante la colonización española, el catolicismo jugó un papel muy importante, no solo en lo religioso, sino también en lo cultural, en lo social, en lo político y en lo cultural. Desde el inicio de la conquista, la religión también fue utilizada como una herramienta de control. Los misioneros construyeron iglesias, escuelas, hospitales y misiones y enseñaban la fe católica como parte de la civilización del indígena. Sin embargo, la evangelización no solo tuvo imposición, también se produjo una mezcla de culturas, como mezclas indígenas que se fusionaron con el catolicismo, dando formas únicas. Como ejemplo claro es la Virgen de Guadalupe, que está en México, que tiene elementos indígenas en su imagen y culto. En el Caribe surgieron las prácticas de la santería, que combina los elementos del cristianismo con religiones africanas traídas por los esclavos. Desde ahí surge lo que es la santería. La Iglesia también apoyó a las autoridades coloniales, ayudando a mantener el orden y justificando la conquista como una misión divina. ¿Qué quiere decir esto, misión divina? Ellos lo hicieron así para darle importancia y tomar la importancia a lo que es el cristianismo.
y luego de reclamar los derechos con los pueblos indígenas. En conclusión, la Iglesia Católica fue una base fundamental en lo que es la colonización española. Su influencia modeló la religión, sino también la forma de vida que llevaban los indígenas en ese tiempo, difundiendo la identidad, las costumbres de América Latina hasta hoy en día, como se puede ver. Buenas noches, mi nombre es Cristian Aguilera y hoy les voy a hablar un poco sobre las instituciones gubernamentales en América Latina. Analizando el tema, durante la época colonial española, estas instituciones fueron creadas por la corona española para tener control político, económico y también judicial en los territorios americanos. Fueron claves para el funcionamiento del sistema colonial y era muy importante. Analizando un poco sobre el rey y consejo de Indias, aunque estaba físicamente en Europa, desde allá se tomaban las decisiones más importantes. El rey era la máxima autoridad. Para ayudar al rey en el manejo de las colonias se creó el Consejo de Indias en el año 1524. Esta institución tenía una gran influencia, ya que desde la península se encargaba de legislar, es decir, hacer de leyes, nombrar funcionarios coloniales como virreyes y jueces, y también supervisar la justicia en el comercio con las colonias. Hablando un poco sobre la Casa de Contratación en Sevilla, fue establecida en 1503 en Sevilla. Su función principal era controlar el comercio entre América y España. Regulaba todo lo relacionado con la flota de barcos, los impuestos, la navegación, la elaboración de boletines y también los mapas de datos geográficos. Esta casa era el corazón económico del imperio colonial. Sobre las audiencias, la primera audiencia que se estableció en Santo Domingo en 1511 y luego se crearon otras en lugares estratégicos como México, Lima. Estas audiencias tenían poder para revisar decisiones y hasta podían criticar o censurar virreyes si no cumplían bien con sus deberes. Todos nos preguntamos para qué servían este tipo de gobiernos. Todo este sistema se diseñó para mantener el control centralizado de España, para aplicarlo a través de una jerarquía escalonada, desde el rey hasta los virreyes y hasta llegar a las autoridades locales. También había controles internos, por ejemplo, las audiencias podían revisar y censurar decisiones del virrey. Además, el Consejo de Indias evaluaba a los funcionarios a través de visitas, residencia y era forma de supervisión. Este modelo permitió una coordinación entre instituciones, aunque en la práctica a veces las órdenes tardaban mucho y llegar a España o se enfrentaban con problemas, con la corrupción e ineficiencia. Todo esto era una cadena desde el rey, virrey y hasta las autoridades locales, de mayor a menor, y así se controlaban este tipo de gobiernos para que todo se mantuviera en orden y hubiera justicia.